Bien, pues vamos a explicar la elaboración de proyectos sociales, que ya hemos de entender la importancia que tiene porque es una herramienta fundamental, sobre todo a las profesiones de tipo intervención social y especialmente al trabajo social y a los trabajadores sociales, porque con esa herramienta, que es el diseño de una acción de modificación de la realidad social, bien planificada, bien pensada y bien estructurada, nosotros los profesionales sociales podemos conseguir transformar la realidad social. El proyecto social nos permite ordenar lo que vamos a hacer en el tiempo y con eso generar un cambio social a partir de todo del proceso que nosotros hemos pensado. Al mismo tiempo, si nosotros interactuamos o buscamos fondos, tanto públicos como privados, esta herramienta es la fundamental para comunicarnos con aquellos que aportan fondos. Yo digo, tanto sean subvenciones públicas como que nosotros a través de fundaciones privadas, empresas, el mundo del asociacionismo, busquemos que financien ideas de intervención social. Entonces, básicamente el trabajador social, otras profesiones también, a través de este instrumento, de esta herramienta que es fundamentalísima, conseguimos generar transformación social. Se puede vivir solo de la elaboración de proyectos sociales. Esto es muy importante. Es decir, tú puedes ser una persona que te dediques al mundo de la intervención social, pero si eres muy buen proyectista, si haces muy buenos proyectos sociales, muy probablemente las entidades públicas y las entidades especialmente privadas que busquen financiación de fondos para poner en marcha, puesta en marcha de iniciativas sociales, os busquen para que le diseñéis proyectos sociales. Igualmente, para la evaluación de esos proyectos sociales, pero hoy nos vamos a enfocar esencialmente en lo que es el propio proyecto social. Para el tema de proyecto social tenéis a vuestra disposición muchísima bibliografía en el mercado de habla hispana, en habla inglesa, pero cosas muy buenas. Pero yo voy a recomendar un producto que sale de aquí desde la misma universidad, Pablo de Olavide, que se hizo precisamente en un libro coordinado por José Luis Sarasola, que se llamó Voluntario, elaboración de proyectos sociales. Ahí tenéis la información que se diseñó el libro, el documento, para que todas las entidades asociativas, profesionales del ámbito social, supiesen cómo tienen que elaborar proyectos sociales y cómo tienen que presentarlo a convocatorias públicas. Este libro es fruto de ciclos formativos que se dieron desde la Universidad Pablo Olavide, donde pues yo participé junto con otros profesores y que se hicieron a lo largo de toda Andalucía y que sirvió, ya digo, como culmen este documento, que básicamente es como un manual de proyectos sociales, pero es tremendamente útil. Lo tenéis a vuestra disposición en biblioteca y, evidentemente, si alguien lo quiere adquirir, pues también lo puede adquirir. ¿Dónde ubicamos nosotros el proyecto social? Vamos a ver, el proyecto social, para que nosotros nos entendamos, nosotros tenemos que tener siempre el método de trabajo social en la cabeza, o el método de intervención social. Es decir, nosotros cuando vamos a generar una modificación o una intervención en la realidad social, siempre necesariamente tenemos que empezar estudiando, sabiendo, investigando qué es lo que ocurre. Oye, yo no sé qué hacer con este caso. Lo primero que hace un trabajador social, lo primero que hace el trabajador social es estudiar, es investigar, informarse, documentarse, analizar. Estaríamos en una primera fase. ¿Para qué? Para que a partir de los datos que nosotros obtenemos seamos capaces de saber, interpretando diagnósticamente, lo que está ocurriendo ahí. Si yo sé lo que ocurre en una realidad social y detecto lo que ocurre en una realidad social, como somos trabajadores sociales y estamos haciendo intervención social, automáticamente pensamos en qué queremos cambiar o qué queremos transformar de la realidad social. Y por eso a nosotros automáticamente también lo que generamos es una planificación. Si sé lo que quiero cambiar porque tengo un diagnóstico y una interpretación, lo que yo ahora voy a buscar es pensar, fijaros, no directamente actúo. En la intervención social, que estamos en la fase de planificación, lo que hago es diseñar una estrategia. Es decir, yo sé lo que ocurre y quiero cambiar eso que ocurre. Yo quiero que esa situación A pase a una situación B. Y como profesional de lo social, de la intervención social, voy a generar ese cambio desde la situación transitoria A la situación final B. ¿Y cómo lo hago? Pues en este caso que estamos explicando,
va a ser a través de un proyecto social, que es un instrumento, una herramienta, un soporte documental que permite dibujar esa planificación, esa preparación de esa intervención que haremos después. Fijaros que aquí me voy a parar en el proceso metodológico y que también evaluaremos. Pero en principio es un instrumento o una herramienta que nos permite generar una transformación social, pero ojo, lo vamos a estructurar, lo vamos a pensar, vamos a ver con qué recursos cuento, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, qué tiempos necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontraríamos entonces en esa fase de planificación. Un proyecto, una definición, la tenéis aquí, es la unidad menor en que se pueden separar las acciones concurrentes para el cumplimiento, esto es muy importante, de los objetivos y metas de un programa, por ejemplo, que nos inspiremos, que involucra un estudio específico que permite estimar las ventajas y desventajas de asignar recursos para la realización de dicha acción. Muy importante saber que siempre vamos a tener que tener en cuenta esos recursos porque los recursos son limitados y por tanto tenemos que utilizarlos de manera muy, muy, muy inteligente. Pero, fijaros, los proyectos sociales son unidades menores que se pueden estar vinculadas a programas y planes, que son niveles superiores de planificación. Esto es muy importante, ¿vale? Puede haber una cadena de elementos de planificación. El proyecto es el que es operativo. Es decir, cuando yo diseño el proyecto, yo ya estoy diciendo como trabajador social que quiero generar un cambio en la realidad social concreto, en un grupo humano concreto, que vive en un sitio concreto y de una forma y un camino y una manera y con unos recursos y en unos tiempos súper concretos, ¿vale? Por eso hablamos del proyecto social. Por eso un proyecto social siempre, evidentemente, al ser una planificación, es un avance anticipado de las acciones. Es decir, yo cuento, pienso, diseño lo que haré después, que será mi siguiente fase, que será la de intervención o ejecución. El proyecto lo que va a buscar siempre es conseguir determinados objetivos. Todo el proyecto se circunscribe a unos objetivos generales y específicos que yo determino como técnico profesional al principio. ¿Cómo determino esos objetivos? Pues porque antes he hecho un estudio y un diagnóstico. Es decir, sé lo que ocurre en esa situación y con ese grupo humano y me planteo transformarlo o cambiarlo. Ese me planteo se llama objetivo. Yo quiero hacer tal cosa. Y todo el proyecto, todo ese instrumento me dice cómo conseguir esos objetivos. Es muy importante entender que un proyecto, aunque tenga diferentes partes, presenta una unidad en sí mismo. Es decir, todos aquellos fragmentos, los objetivos, las metas, la fundamentación, la naturaleza, el cronograma, los recursos, el presupuesto, todo es una única pieza. Todo está sincronizado y responde a esa idea de cumplir esos objetivos. Todo tiene relación con todo. Y evidentemente, al ser un instrumento, un elemento fundamental de planificación, requiere una estructura interna ordenada, que son las fases que nosotros ahora vamos a ir avanzando y explicando, que todo buen proyectista tiene que tener en la cabeza y que le sirve precisamente como herramienta o instrumento de trabajo. ¿Qué implica un proyecto social? Bueno, evidentemente, el hecho mismo de hacer un proyecto social, cuando diseñamos un proyecto social, genera ya desde partida una reflexión rigurosa sobre un problema social. Muy rigurosa, pensar que cuando estamos planificando, estamos diciendo que queremos transformar un problema social. Por tanto, de ese problema social hemos leído, entendemos en qué consiste, sabemos qué variables hay, cómo afecta a los implicados. Implica también una concienciación sobre las necesidades y las problemáticas sociales y cómo se están dando en ese momento en ese grupo humano, en esa población, si es en un colegio, si es en una residencia de mayores, en una residencia de mayores, si es en un instituto, exactamente igual. Evidentemente, cuando nosotros estamos haciendo esa planificación, nosotros además nos estamos posicionando como profesionales. ¿En qué sentido? En que nosotros seleccionamos un problema concreto que presenta una solución viable. Oye, hay muchos problemas con este colectivo, pero estamos atacando a un problema concreto, que es el que vamos a transformar, y de todas las posibles soluciones, ojo,
que nos la da el estudio y el diagnóstico previo, nosotros determinamos y nos posicionamos en favor de una en concreto, que es con la que nosotros vamos a trabajar, vamos a lidiar, vamos a conseguirla hacer y además vamos a demostrarlo cuando lo evaluemos. Evidentemente, eso supone elaborar un diseño de lo más completo posible, sistemático y reflexivo. Es decir, nosotros cuando estamos diseñando un proyecto, estamos planificando una intervención y no vamos a lo loco a intervenir, sino que estamos pensando cómo transformar y cómo cambiarlo, el mundo, esa realidad social, nosotros estamos aplicando una metodología científica, esto es muy importante, porque nuestra intervención se avala en esos conocimientos científicos y en esos procesos científicos. Luego, más adelante, cuando evaluemos ese proyecto social, además nos va a dar conocimiento real de la propia intervención del trabajo social. Podremos generar conocimiento científico a través de las evaluaciones de las intervenciones de los trabajadores sociales. Y esta transferencia es directa. ¿Por qué? Pues porque el proceso del que emana es también un proceso científico, ¿vale? También implica un proyecto social el aplicarlo a la práctica con el fin de transformarla y mejorarla. Es decir, un proyecto social no es un proyecto social, es práctica pura. ¿En qué sentido es práctica pura? En que todo el enfoque que lleva es para generar un cambio social y solo tiene sentido si generamos y demostramos que hemos generado ese cambio social. Por eso hablamos de práctica. Si el proyecto se hace para aplicarse y además ser capaz de demostrar que lo que ha generado ese proyecto social realmente fue una transformación social, que además fue la transformación social que nosotros queríamos hacer. Implica también apertura y flexibilidad en su aplicación, capacidad de generar innovación y cambio. Esto es muy importante. Recordad que el proyecto social es un manual de instrucciones que sigue a pie juntilla el equipo profesional o el profesional que lo está aplicando. También entenderemos que ese instrumento tiene ciertos puntos de flexibilidad. Y esto es fundamental. Si somos excesivamente duros o estrictos con las instrucciones, puede ser que la realidad social tenga otras variables que no hayamos contemplado y no seamos capaces de amoldar una actividad o una tarea o un proceso o un protocolo a una característica, por ejemplo, del contexto o de la población con la que nosotros vamos a trabajar. Tenemos que ser flexibles para saber, sin perder de vista nunca nuestro objetivo, nuestras metas, ser capaz de adaptarnos a esa realidad social que además tiene sus propias reglas y sus propias dinámicas y es un proceso casi que de lucha o de confrontación entre lo que la realidad social es y cómo nosotros queremos cambiarla y transformarla. Por tanto, necesariamente tenemos que ser abiertos y flexibles en la aplicación. Eso también implica originalidad y creatividad en la elaboración. Oye, yo cuando hago un proyecto social voy a copiar el proyecto social de otra persona y lo voy a aplicar aquí, porque como a él le funcionó o a ella le funcionó, seguramente a mí me funcionó. Cuidado con esto porque no funciona así la aplicación, ¿vale? Los proyectos sociales tú puedes leer otros proyectos sociales y tomar ideas, pero el que tú sepas que otro ha hecho un proyecto social no significa que ese proyecto social sea transferible a tu población. Esto es muy importante. Fijaros, es más, no es tan importante conocer qué proyectos se han hecho en otro sitio como conocer las evaluaciones de esos proyectos. Es decir, a mí no me interesa conocer cómo se hacen otros proyectos, otras iniciativas, sino la gente que aplicó esos proyectos, qué resultados obtuvieron, qué les salió bien, qué les salió mal. Yo puedo coger ideas para elaborar mis proyectos, pero nunca de los proyectos en sí, sino de las evaluaciones de los proyectos. Esto se llama también práctica basada en la evidencia o trabajo social basado en la evidencia, ¿vale? Nos basaremos siempre en la evidencia de la evaluación de esas iniciativas para saber si realmente lo que estamos tomando, esas ideas, son transferibles o son buenas o son adaptables también a la población objeto y al lugar, el momento también histórico en el que nos estamos moviendo con las características socioestructurales, socioeconómicas y socioambientales con las que estemos lidiando. Partir siempre de la práctica, es decir, un proyecto social, si bien emana de la teoría, es muy importante partir de conocimientos teóricos, es necesario que se apoye en la parte práctica, es decir, en la visión y en la óptica, os pongo aquí, de quien vive el problema. Además, conozco la realidad del grupo humano con el que yo quiero trabajar ese proyecto social, muy probablemente mejor diseñe mi proyecto social y mejores resultados
seamos capaces de conseguir las evaluaciones y además consiga conocer, más sepa sobre esa unidad de observación y que luego sea unidad de transformación social, necesariamente mejor voy a diseñar mi idea de proyección, mejor voy a diseñar el cómo, que es la metodología, cómo lo voy a llevar a cabo y evidentemente pues, por INRI vamos a entender que también tendremos unos mejores resultados de evaluación. Esto es importante. Por eso, ¿quiénes son los mejores proyectistas? Hombre, mejores proyectistas son los que más controlan la teoría porque tienen muchos más conocimientos y herramientas que pueden aplicar a la práctica, que además son los que más experiencia de trabajo tengan con el grupo objeto de intervención, ¿vale? Una cosa intentaremos compensarla con la otra. A más experiencia tengamos en un sector de población y más experiencia tengamos y más conocimiento científico seamos capaces de aplicar, mejores proyectos, por tanto, mejores transformaciones sociales, por tanto, mejor trabajo social vamos a hacer. Un proyecto social debe responder a varias cuestiones, en general, En general. Al responder a esas cuestiones, sin querer, estamos diciendo las partes que tiene un proyecto social. Tiene que responder a qué se quiere hacer. ¿A qué se quiere hacer? Eso lo llamamos la naturaleza del proyecto. Pero también tiene que responder al por qué se quiere hacer. ¿Por qué queremos llevar a cabo este proyecto? Esto lo denominamos el origen o fundamentación del proyecto. El para qué, o lo que es lo mismo, qué es lo que quiero conseguir. Esos son nuestros objetivos, nuestros propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Que sería la parte operativa. A esto lo denominamos nosotros metas. Esas metas son las que nos permiten precisamente decir exactamente cuánto de qué cosa queremos cambiar o transformar. ¿Dónde se quiere hacer? Que es la localización física, ubicación en el espacio. Aquí lo vamos a explicar como macro y micro localización. ¿Cómo se va a hacer? Que es lo importante del proyecto, que son las instrucciones. Nosotros lo denominamos metodología. Dentro de esa metodología estarían todas las actividades, todas las tareas que nosotros vamos a hacerlo. Eso evidentemente tiene un cuándo. Lo ubicamos en el tiempo. Lo denominamos calendarización. Normalmente lo vamos además a adornar o complementar de manera técnica con un cronograma. Uno de los más utilizados en planificación del trabajo social es el denominado cronograma de Gantt. También se utiliza en otras disciplinas. ¿A quién va dirigido? Pues evidentemente son descripción muy rigurosa de los destinatarios o beneficiarios de nuestra acción. Evidentemente, ¿quiénes lo vamos a hacer? Y ahí estaríamos los recursos humanos, qué profesionales, qué técnicos, con qué capacidades, con qué destrezas, con qué formación, con qué experiencia los necesitamos para llevar a cabo esos objetivos que antes nos hemos marcado, con qué se va a hacer, que son los recursos materiales, con qué se va a costear, que es muy importante. Un proyecto necesita una financiación. En cualquier caso, siempre tendrán unos recursos humanos, materiales y financieros. Aquí faltaría una pregunta que sería algo así como ¿cómo demostrar que he cumplido mi proyecto? Y sería la evaluación, ¿vale? Que no estaría en este planteamiento inicial de preguntas. Bien, con todo ello vamos a empezar a explicar las diferentes partes del proyecto social que son las que hay que realizar en la tarea. Es muy importante. Todo proyecto social tiene una denominación del proyecto, tiene un título. Ese título tiene que ser cortito, es decir, la idea es que tenga escasas palabras, porque la idea es que con esas escasas palabras sea capaz de expresar de manera sintética todo el proyecto. Esto es muy importante. Es decir, es como un pequeño eslogan que es capaz de transmitir, tú lo lees, ese pequeño eslogan, ese pequeño título, esa denominación del proyecto, que llamamos título, y tú intuyes, solamente con eso, de qué va ese proyecto, cómo va a trabajarse ese proyecto. Un ejemplo de proyecto profesional mío es, nosotros nos encargaron un proyecto para apoyar a abuelos y padres, abuelos y tíos que tenían a sus nietos y a sus sobrinos en acogimiento familiar simple. Ya sabéis que eso ocurre cuando la familia no se puede hacer cargo de los menores y una de las medidas que hay, entre otras, son estos tipos de acogimientos familiares simples donde pues esos niños, esos menores se van con sus abuelos
o con sus tíos, siempre que las circunstancias sean óptimas para ellos, y nunca serán adoptados. ¿Por qué? Porque tienen vínculos previos de parentesco que son primeros abuelos antes que padre y primeros tíos antes que padre o madre, ¿no? Pero siempre quedarán acogidos dentro de esa familia o del seno familiar. Nosotros hicimos un proyecto, ¿no?, que se llamó como título, denominación, que sirva de ejemplo, ¿no? Algo así como el abuelo y el tío acogedor. Entonces ese era el pequeño eslogan, ¿vale? La idea es que ese proyecto sea capaz de identificar globalmente el proyecto. Pero claro, con ese título no dices todo lo que necesitas trabajar. Por eso lo normal es que además de un título, que puede ser este cortito, siempre haya un subtítulo, ¿vale?, que es de tipo técnico. Este es más largo, ¿vale? Se puede llamar el abuelo y el tío acogedor, punto. Y ahora subtítulo: proyecto de apoyo e intervención con abuelos y tíos acogedores en acogimiento familiar simple. O sea, ya ahí daríamos un nombre mucho más largo, que es el nombre técnico, ¿vale?, del proyecto, donde se explica perfectamente lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, muy importante, si tenemos un título y que es, digamos, tipo eslogan, ¿vale?, es muy sincrético y concreto de la idea, que transmitimos globalmente el proyecto, pero siempre va a ir amueblado, amparado, con un subtítulo que os pongo aquí, que es de tipo técnico, muy importante, de tipo técnico, que explica realmente todo el proyecto, ¿vale? En esa frase queda perfectamente aclarado, mucho más allá del propio título. Siguiente parte que tiene un proyecto. Esto es muy importante. Recordad que los proyectos normalmente son ideas de planificación que salen de nuestras manos y van a otras manos, que son quienes leen nuestro proyecto y deciden o no deciden si financiar, subvencionar o apoyar esa idea. Por tanto, todo proyecto, además de un título y un subtítulo, evidentemente, tiene que tener lo que conocemos como datos de identificación. Unos datos de identificación, que es una hojita, una primera página que está por ahí al principio, antes de empezar a hablar de lo que es el proyecto en sí, donde se tienen que recoger datos muy importantes. Por ejemplo, primer dato fundamental: ¿de dónde parte este proyecto? ¿Institución o persona de origen? Si es un profesional, si es una asociación, si es una fundación, si es una empresa, ¿de dónde surge este proyecto? ¿Desde dónde se quiere hacer ese proyecto? Para poderlo saber quién es el interlocutor de la intervención o acción profesional. Evidentemente también pues vamos a poner datos como son la localidad o provincia del proyecto, pondremos año, para fecha, año y ejercicio económico. Normalmente se suelen poner ejercicio económico cuando son administraciones públicas o convocatorias públicas, pues como la convocatoria pone convocatoria pública de proyectos tal y tal del año 2020. Bueno, pues esa es la referencia, año 2020, ¿no? Pero siempre pondremos la fecha para ver la actualización o lo actualizado que está la idea de planificación que estamos haciendo. En el caso de que nuestro proyecto, antes lo hemos explicado, emane o parta de un programa o un plan anteriores: oye, mira, mi proyecto pertenece al Plan de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea de tal cosa, o este proyecto está amparado dentro de lo que son el plan de los proyectos FEDER o convocatoria de proyectos FEDER, o está amparado dentro del programa Sevilla Solidaria, porque voy a convocar o voy a partir en ese programa que da subvenciones de intervención social a las diferentes UTS de trabajo social de la ciudad de Sevilla, según las necesidades que tenga cada una de esas zonas, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, ¿a qué plan o programa pertenece o se vincula o está relacionado? ¿Vale? Son como, se inspiran en esos planes o esos programas. Evidentemente, tendrá que tener unos datos de identificación con nombres y apellidos, ojo, de la guía persona responsable. No solamente es la institución, sino que tenemos que saber qué técnico o grupo técnico o técnicos son las personas con sus correspondientes datos de identificación con los que la entidad va a contactar en el caso de que necesite hacerlo para poder aclarar dudas o simplemente para decirle si el proyecto se le han concedido o no. Muy importante esos datos de identificación. Y fundamental, fundamental, que muchas veces se olvida, sobre todo la gente que se inicia en el mundo de la planificación, que es en esos datos de identificación ya hay que marcar la cuantía que se solicita del proyecto. Esto es muy sencillo. Si tú un proyecto lo presentas para una financiación a varias entidades públicas y privadas, esa cuantía del proyecto solamente aquí pone la cuantía que tú solicitarías a la entidad a la que estás presentando ese proyecto, no la cuantía total del coste, ¿vale? Que presentas
a esa entidad o a ese concurso todo el proyecto en sí? Bueno, pues la cuantía del proyecto viene aquí. ¿Por qué se ponen los datos de identificación? ¿Por qué se pone en la primera página? Porque es un elemento de descarte. Es decir, imaginaros que nosotros presentamos un proyecto a una convocatoria pública o privada, me da igual, ¿eh? Pero esa convocatoria pública o privada, que evidentemente nos habremos leído las bases de la convocatoria, te dice que no se va a emitir ningún proyecto que pase de 30.000 euros. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pues si tú ya pones aquí que vas a solicitar 40.000 euros, el proyecto directamente ni se lo van a leer. Va a quedar descartado porque no cumple las bases de la convocatoria. Por eso sirve ponerlo aquí, porque lo valoran los que van a estar evaluando la propuesta de proyecto, ¿vale? Es muy importante, por tanto, que siempre conozcamos dentro de las convocatorias o de los requisitos cuáles son. Vaya a ser que ya desde el primer momento estemos rompiendo o anulando la posibilidad de llevar a cabo un proyecto social. Entonces hemos dicho que un proyecto social tiene su título, su subtítulo técnico, tiene estos datos de identificación. ¿Qué más tiene? Hombre, tiene un apartado que nosotros denominamos la naturaleza del proyecto. Naturaleza del proyecto, así tal cual. ¿Qué es la naturaleza del proyecto? Es la visión concreta de lo que queremos hacer, es decir, es el desarrollo del título explicado, donde además se explica, esto es muy, muy importante, la idea origen del proyecto, ¿vale? Esa idea origen del proyecto, ¿por qué surge esto? Se puede hacer de diferentes maneras, por eso decimos que hay diferentes naturalezas, como son, porque hay la inexistencia de un servicio o una actividad determinada. Oye, mira, este proyecto va a servir para poner en marcha una serie de pequeñas guarderías de apoyo a las mamás o los papás que están trabajando y no pueden cuidar de sus niños en determinadas circunstancias. ¿Por qué lo ponemos en marcha? Porque no existe esa cobertura de centros o de servicios o de prestaciones, inexistencia de servicio de actividad, y este proyecto se va a encargar de ponerlo en marcha. O porque sí existen, pero lo que hay es insuficiente. Por tanto, lo vamos a demostrar. Oye, mira, hay una demanda de 2.000 familias que necesitan este servicio, estos apoyos, estos programas, pero resulta que nada más se están atendiendo a 30 o 40 familias, ¿vale? Pues nosotros eso tendríamos que demostrar y aportar datos, evidentemente siempre en la naturaleza, datos fundamentados en que sean datos públicos, veraces, que nosotros podamos demostrar que son reales. O simplemente porque hay algo que está ahí, pero no está funcionando bien. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es intentar con nuestro proyecto cambiarlo o modificarlo. Hay veces que se pueden mezclar las naturalezas, porque se pueden dar más. Pero fijaros, aquí estamos explicando la idea origen del proyecto y el por qué es necesario que exista nuestro proyecto social. Esto lo denominamos naturaleza del proyecto. Va unida a otro apartado del proyecto, que es lo que se denomina la fundamentación del proyecto social. Fundamentación del proyecto social. Esa fundamentación ya no es explicar la idea origen, sino es una justificación doctrinaria o teórica en la que se sustenta. Es decir, justifica la importancia del proyecto que tenemos que realizar. Y se puede sustentar en datos, esto es muy importante, estadísticos, sobre la necesidad a la que se dirige. Oye, mira, si yo quiero trabajar el tema, quiero crear un proyecto de prevención del tabaquismo en jóvenes, y ese proyecto lo vamos a aplicar, qué sé yo, en instituto, en educación secundaria, lo normal es que yo traiga aquí estadísticas y lo fundamente. Oye, mira, ¿por qué hay que hacer esto? Pues porque tenemos un problema con el tabaquismo, ¿qué provoca el tabaquismo? ¿Qué provoca el tabaquismo si se inicia a edades tempranas? ¿Por qué los institutos? ¿Por qué? Y tengo que empezar a traer datos estadísticos, información que ampare, amueble, fundamente la idea de mi proyecto y el que lo esté leyendo rápidamente entienda la necesidad y la importancia de que nosotros pongamos en marcha ese proyecto maravilloso que estamos diseñando desde el punto de vista técnico. Evidentemente también esa fundamentación no solamente deberíamos de poner datos estadísticos, sino que si hay legislación, hay un campo jurídico legislativo que nos ayude, o datos sociológicos, antropológicos, me da igual, ¿vale? Que teoría, oye, mira, voy a trabajar el tema del Alzheimer y dentro de mi proyecto lo que voy a crear un proyecto de respiro familiar para cuidadores principales de familiares de Alzheimer. No solamente voy a decir que la ley no me dice que eso es bueno, que tenemos que trabajar con ellos, etcétera, etcétera, que voy a traer esa legislación. No solamente voy a traer datos estadísticos donde se estén explicando y demostrando el impacto que tienen en la familia y cuántas familias hay afectadas, sino que además voy a traer datos sobre
¿Qué teóricos, qué estudios, qué investigación demuestran que se hace daño, qué es eso de la sobrecarga, cómo hay que trabajar lo que genera un beneficio de respiro familiar? Es decir, voy a traer datos de fundamentación, todo lo que necesite para que yo sea capaz de transmitir lo importantísimo que sería que mi proyecto se llevase a cabo y se pudiese trabajar con esas familias, ¿vale? Este es el enfoque que nosotros le tenemos que dar a la fundamentación. Y ya digo, es muy, muy importante. Lo vamos a tener al principio. Bien, y ahora vamos al apartado estrella, el que va a guiar nuestro camino en el proyecto. Ya lo hemos explicado desde el principio, ¿verdad? Son los objetivos del proyecto. Estos objetivos del proyecto son lo que dice que nosotros vamos a hacer en función de lo que ya hemos fundamentado y justificado, ¿vale? Nosotros hemos dado ese marco de la realidad que hay como impacto y decimos, nosotros queremos generar estos proyectos, ¿vale? Esos proyectos marcan dónde queremos llegar con el proyecto, pero es que luego cuando hagamos la evaluación del proyecto, tendremos que decir si los objetivos se cumplieron o no se cumplieron. Y esto es muy sencillo. Si se cumplen, la evaluación es positiva. Si no se cumplen, hemos fracasado en la intervención social. Por tanto, esos objetivos del proyecto son siempre o se deben entender como logros que pretendemos alcanzar con la ejecución de las actividades. Cuando yo ponga en marcha mi proyecto y lo lleve a cabo, necesitaré conseguir esos proyectos. Es el punto central, por tanto, de referencia para entender esa naturaleza y esa justificación que hemos dado. Y evidentemente, necesariamente, dan coherencia a la acción. Es decir, todas las actividades, tareas, recursos que yo estoy aplicando sirven para cumplir unos objetivos determinados, ¿vale? Estos objetivos, ¿qué características tienen que tener? Hombre, pues tienen que ser claros. Nosotros no podemos explicarnos de manera enrevesada. Tienen que tener un lenguaje comprensible. Esto es muy importante. Si no se entienden bien, no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo. Tienen que ser realistas y factibles de alcanzar. Con mi proyecto de inserción sociolaboral, con este grupo de padres, quiero acabar con el desempleo en el barrio tal de Sevilla. Mira usted, no, eso no es verdad. Usted todo lo más va a ayudar a ese grupo humano, a ese grupo de padres, para intentar una inserción sociolaboral en la línea que sea. Pero usted no acabaría con todo el desempleo de un distrito, todo el desempleo de un barrio, de una ciudad, porque su proyecto no hace eso, no es capaz de hacer eso, ¿vale? Y evidentemente tienen que venir a cuento de lo que decimos que estamos haciendo, han de ser pertinentes con esa naturaleza que nosotros hemos explicado. Oye, mira, yo te voy a hacer una naturaleza del proyecto donde yo te explico lo importante que es trabajar con los familiares que tienen sobrecarga porque son cuidadores principales de alguien que tiene Alzheimer, y ahora resulta que como objetivo general yo cojo y me pongo a ampliar el número de camas de una residencia. Mire usted, eso no tiene nada que ver con la naturaleza que usted me ha explicado. Ese objetivo no viene a cuento, ese objetivo no sería pertinente, ¿vale? Bueno, lo básico, siempre vamos a tener dos tipos de objetivos, ¿verdad? Vamos a tener los objetivos generales por un lado, que son propósitos más amplios, identifican generalmente al proyecto. Puede ser que si nuestro proyecto está inspirado en un programa, sea algún objetivo específico de un programa concreto con el que estemos nosotros trabajando, pero evidentemente son los que tienen los propósitos más amplios. Yo, en un proyecto de intervención, descarto que haya muchos objetivos generales. Un objetivo general, dos objetivos generales, tres objetivos ya son muchos generales. Porque luego tenemos los objetivos específicos que emanan de estos objetivos generales y que representan ya logros más concretos que nosotros pretendemos alcanzar. Aquí sí podemos desarrollar una serie de objetivos específicos, los que necesitemos para explicar bien la idea. ¿Qué son los objetivos específicos? Pues los objetivos específicos son aquellos logros intermedios que necesito alcanzar para ser capaz de cumplir ese objetivo o esos objetivos generales que nosotros nos hemos propuesto. Tienen que ser muy, muy claros. Evidentemente tienen una forma de enunciarse, ¿vale? Todos los objetivos empiezan por un verbo en infinitivo en ar, ir, conseguir, lograr, poner en marcha. La primera palabra es un verbo terminado en ar, ir, porque indican la acción que nosotros queremos llevar a cabo, tanto sean objetivos generales como sean específicos. También enunciaremos de la misma manera el siguiente apartado del proyecto, que son las metas. También se describen o se enuncian igual. ¿Qué son las metas? Son como objetivo, de hecho, algunos
libros o manuales los denominan objetivos operativos, es decir, habría como 3 niveles: objetivos generales, objetivos específicos y los últimos son los objetivos operativos, que nosotros aquí en el ámbito europeo y en el ámbito de la intervención social en trabajo social en España los denominamos, en la planificación los denominamos como metas. Son objetivos cuantificados o cuantificables y cualificados cualificables. Es decir, indican con muchísima exactitud cuánto se quiere hacer de algo y por eso se expresan en cantidades y en porcentaje. Son muy importantes, ¿eh? Son elementos muy concretos, muy operativos, que son evidentemente muy realistas, muy alcanzables y muy coherentes, súper operativos, ¿vale? Donde nosotros especificamos con un número o un porcentaje cuánto de algo queremos hacer, ¿vale? Oye, yo quiero poner en marcha 10 escuelas taller, yo quiero poner en marcha una escuela taller, yo quiero aumentar en un 20% la participación de los padres en el AMPA del colegio, yo quiero reducir al 50% el absentismo de este grupo de jóvenes. Sí, marco mucha exactitud, por eso hablamos de números y porcentajes, qué queremos conseguir y qué queremos hacer. Por eso se llaman metas, por eso también se denominan en algunos manuales como objetivos operativos. Eso sí, cada objetivo específico, los anteriores, debería de tener al menos una meta, ¿veis? Como una regla que nos puede servir. Y una misma meta, cuidado, puede corresponder a más de un objetivo específico, ¿eh? Todo eso se puede jugar, pero al menos que cada objetivo específico tenga una o dos metas que son, como hemos dicho, muy operativas, que cuantifican y cualifican la acción que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Siguiente apartado, ¿dónde? A eso nos llamamos nosotros ubicación física, la podemos llamar también localización. Esa localización lo que viene a indicar es dónde se va a ejecutar la intervención del proyecto. ¿Dónde? Para ello hay dos niveles que debemos de poner en nuestro proyecto, que se llaman macrolocalización, microlocalización. ¿A qué se refiere la micro? Vamos a ir por ahí. Al lugar exacto, concreto, donde nosotros vamos a ejecutar el proyecto. Ese lugar, imaginaros que es un colegio o es el aula de un colegio, por eso sería la microlocalización, ¿vale? O no es un sitio concreto, sino que son un conjunto de familias con una serie de características de una zona concreta de trabajo social. Esas familias con esas características de ese sitio vamos a denominarlas microlocalización. ¿Qué es, por tanto, la macrolocalización? El lugar geográfico o espacio geográfico más amplio donde se inserta la microlocalización. Si yo voy a trabajar en la microlocalización con las aulas de primero de bachiller de tal instituto, pues evidentemente la macrolocalización sería el pueblo, el barrio donde se inserta ese instituto de educación secundaria y las características de esa zona que son importantes a tener en cuenta en mi proyecto. O sea, en la macrolocalización y microlocalización decimos dónde se va a ejecutar el proyecto. La micro es el espacio concreto, lugar o personas concretas. La macro, donde se inserta la microlocalización. Y daremos las características sociocontextuales, si es un barrio, si es un pueblo, que puedan ser necesarias y útiles conocer para la intervención en el proyecto que vamos a hacer. Es decir, yo voy a aplicar este proyecto en de un instituto de un determinado barrio. En la macrolocalización no voy a poner la historia de la ciudad desde la Edad Media. Eso no me sirve absolutamente para nada. En la macrolocalización pondré las características socioestructurales, socioeconómicas, socioespaciales que debemos de conocer para entender dónde está ese instituto en concreto y qué características tiene el barrio que lo rodea, ¿vale? En referencia siempre a nuestra intervención, a nuestro objetivo y a nuestro proyecto. Por tanto, no es, ya digo, un documento de trabajo de 20 o 30 o 40 folios, sino que lo que necesitamos es explicar perfectamente dónde nos estamos ubicando y qué características rodean a donde nosotros vamos a trabajar, porque nos servirá
para hacer intervención social, modificación de la realidad social y conocer el entorno profesional o técnico en el que nosotros vamos a desarrollar nuestra tarea. Esto sería la ubicación física con su macro y microlocalización. Bien, con ello vamos a la parte central del proyecto, que es el que además le da nombre al proyecto. Recordad, un proyecto es decir que vamos a transformar la realidad. ¿Y cómo la vamos a transformar? Bueno, pues el cómo es la metodología, que sería el siguiente apartado. Este es el apartado más denso o más desarrollado, si lo queremos así, del proyecto social. En el apartado metodología, nosotros establecemos y decimos cómo vamos a generar el cambio. Por eso lo llamamos un camino. Camino elegido para la ejecución del proyecto. Damos todas las instrucciones. Esto es fundamental. Las instrucciones las seguiremos, las ejecutaremos una vez que tengamos o que apliquemos el proyecto. ¿Qué es lo que hay dentro de la metodología? Pues todas las actividades y tareas que nosotros vamos a realizar. Muy, muy importante para un buen técnico o un buen proyectista. Ese conjunto de actividades y tareas no ponerlas una detrás de otra, aunque estén ordenadas en el tiempo, sino que además deberían de estar estructuradas en fases. Primera fase, preparación del trabajo, localización de las personas, ubicación del contexto. Segunda fase, puesta en marcha de talleres. Tercera fase, evaluación de los talleres. Cuarta fase, justificación del proyecto. Algo así. Y dentro tendrían sus correspondientes actividades y sus correspondientes tareas. La actividad, una actividad, imaginaros que yo estoy en una fase de difusión de la información de un proyecto a través de la comunidad. Y una actividad es crear una campaña de difusión en redes sociales. ¿Qué son las tareas? Son las pequeñas actividades que yo tendría que realizar para esa gran actividad que es la campaña de difusión. Por ejemplo, poner un anuncio en Facebook, lanzar a través de LinkedIn un comunicado, utilizar un mailing. Todo ese tipo de historias serían pequeñas tareas que yo tendría que hacer para generar la gran actividad. Así deberíamos de estructurarlo. Es decir, toda la metodología del proyecto debe de ir estructurada en fases y dentro de cada fase irían las actividades y cada actividad pondríamos sus tareas. ¿Qué más ponemos? Técnicas e instrumentos. Cada actividad y cada tarea puede ser que tenga aplicadas técnicas concretas de recolección de información, aplicación de una entrevista de trabajo social, una valoración, un Philly 66, un brainstorming, cualquier técnica que nosotros vayamos a aplicar, la tenemos que explicar. Por eso tienen que tener el apartado de técnica y de instrumentos que nosotros necesitemos aplicar. Yo voy a explicar una escala de valoración si estoy trabajando con personas que son cuidadores de sobrecarga y lo voy a hacer en la fase 1, porque a mí lo que me interesa es medir en la fase 1 cuánta sobrecarga tienen los familiares que entran en mi proyecto. Bueno, pues, ¿con qué técnica? Pues esa técnica es una escala. ¿Con qué instrumento? Pues a lo mejor yo voy a utilizar una escala concreta de sobrecarga, la que sea, ¿vale? Que nosotros necesitamos medir de sobrecarga del cuidador. Definición de la población. ¿Con quién y con qué características voy a trabajar? Oye, este grupo concreto de jóvenes, de mayores, de cuidadores, ¿cuántos van a ser y qué características tiene? La definición de la población, lo ideal sería que hasta supiéramos hasta los nombres y apellidos, fijaros lo que os digo, porque estaría hecho perfectamente a la carta. Muchas veces se nos encarga esto para poblaciones que ya están seleccionadas, con lo cual el proyecto que nosotros hacemos o diseñamos para una población perfectamente delimitada, una definición de población perfectamente hecha y nuestro proyecto se adapta muy, muy bien a esa población. Si no lo tenemos así, sino que es una población estimada, pues vamos a decir qué características tienen que tener. Porque aquí marcaremos quiénes van a entrar en el proyecto también y quiénes se quedarán fuera del proyecto. Oye, ¿yo voy a admitir en mi proyecto personas que tengan enfermedades infectocontagiosas? ¿Sí o no? Pues lo tengo que poner aquí. ¿Qué características tienen que tener? Si son jóvenes o niños, ¿de qué edades? ¿De qué curso? Si son mayores, pues tienen que tener estas edades. O si son cuidadores. ¿Cuidadores de qué edad? ¿Qué edad? Voy a trabajar con hombres, voy a trabajar con mujeres, voy a trabajar con hombres y con mujeres indistintamente. Quiero trabajar con gente que no esté trabajando, que esté trabajando. Si todas las características las marcamos en un apartado dentro de la metodología, que es la definición de la población, ¿vale? Por tanto, la metodología tiene fases, describimos esas fases con sus correspondientes actividades y tareas, con las técnicas e instrumentos que nosotros necesitemos utilizar y además tendrá un apartado de definición de la población. Todo lo que sería esa metodología, fijaros, ya la hemos estructurado en fase, pero tiene un apartado concreto
que en la planificación nosotros lo denominamos temporalización o calendarización. Esa temporalización o calendarización es la ubicación del proyecto en el tiempo. Nosotros decimos en el tiempo, esto se va a hacer la primera semana, en el primer mes, estas actividades se van a prolongar durante los 4 primeros meses, esta evaluación lo voy a hacer las últimas 2 semanas. Vamos a estructurar absolutamente todo el proyecto en el tiempo. Oye, muy importante, un proyecto, recordad que no es explicar lo que voy a hacer solo, sino todas las tareas o actividades previas a que yo ponga en marcha esa tarea, porque todo eso tiene que estar contemplado, y las tareas posteriores a las que yo ya he trabajado o he cerrado el trabajo con la gente. Imaginaos que nosotros tenemos que elaborar memoria o tenemos que justificar gastos. Ya no estamos trabajando a lo mejor con la población objeto, pero todavía estamos haciendo trabajo. Todo eso tiene que estar registrado en la metodología, en la fase actividades y tareas y en esta línea de calendarización o temporalización. Implica, por tanto, una secuencia de acciones desde que se piensa el proyecto hasta que se evalúa, desde que se piensa el proyecto hasta que se evalúa, ¿vale? Y eso evidentemente va a ir estructurado en momentos, fase, etapa, etcétera, 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 ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Hombre, evidentemente, lo vamos a explicar en las fases que hemos dicho. Es decir, cuando yo digo, vamos a hacer la fase 1, esa fase 1 digo, va a durar 3 meses, yo ya lo estoy diciendo. Cuando hago una actividad, una tarea concreta, pues también estoy ubicando en la primera semana de la fase 1, las 2 primeras de la fase 1. Yo lo puedo contar y lo voy a explicar cuando estoy explicando la evaluación. Pero además debemos de hacerlo en este apartado en concreto, que se llama temporalización o calendarización, con el apoyo de cronograma gráfica. Tenemos un montón de tipos, cronograma de Gantt o gráficas de Gantt, los planning, los PERL, los flujogramas. Tenemos muchísimas herramientas. Son herramientas, os voy a proyectar algunas, que nosotros podemos, todas son herramientas que estáis viendo en pantalla, son herramientas de planificación. Por ejemplo, estas son gráficas de Gantt que se hacen con software que vosotros podéis tener a vuestra disposición a través de algunas aplicaciones de Google, algunas aplicaciones que vais a tener también de Microsoft. Tenéis un montón de aplicaciones Android que se dedican a generar proyectos o cronogramas o gráficas de Gantt. O sea, todo esto tenéis un montón de herramientas. O nosotros mismos que generemos cualquier tabla. ¿Veis? Estos son todos, te va por semana. Ahora los vamos a explicar un poquito mejor. Pero la idea es que se marquen tareas o actividades en líneas temporales. ¿Veis? Aquí tenéis otro donde vienen aquí a la izquierda lo que se va a hacer y se dibuja en el tiempo cuándo y de qué manera, unas coinciden con otras no, y se van trabajando. En cualquier caso, ¿qué características? Pues ya digo, lo podéis hacer con el apoyo de un software, bien sea software para PC o bien sea directamente a través de aplicaciones, que las hay muy interesantes, o con una tabla que vosotros creéis, que también es un instrumento muy valioso y muy válido y súper pertinente. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener esa gráfica o cronograma de Gantt? Hombre, lo normal es que arriba tenga una línea temporal. Como son proyectos, los proyectos debéis de saber que lo normal es que como mucho duren un año, ¿vale? Lo normal es que en la línea superior pongamos meses, ¿vale? Si son 8 meses, 9 meses, 12 meses, nosotros los vamos a poner. Puede ocurrir que necesitemos, porque estemos a caballo entre 2 años, poner enero, febrero, marzo, imaginaros que llegamos a diciembre y podemos decir diciembre 2020, enero 2021. O sea, todo eso lo podemos poner como queramos, pero que se entienda muy bien la línea temporal que nosotros estamos dibujando en la parte superior. Igualmente, como hemos estructurado, esto es fundamental, la metodología en fase, esas fases deben de estar dibujadas en el cronograma de Gantt. De manera que, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, yo sé que la fase 1 cogería los meses de enero y febrero, que la fase 2 cogería 3 meses, marzo, abril y mayo, y que la fase 3 ha cogido en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, los meses de junio y julio, ¿vale? E igualmente, porque los meses son unidades amplias, se suelen subdividir cada mes en semanas. ¿Cómo se suele hacer? Hombre, lo normal es no a semanas exactas, ya sabéis que tienen 4 semanas, otros que tienen 5 semanas. Lo que se hace es que todos los meses se pueden dividir en 4 semanas y cuando nosotros ponemos una actividad, ya sabemos que estamos a principio de mes, a mediados de mes o a final de mes. Y en esta parte de aquí, lo que se ponen son todas las actividades y todas las tareas
que nosotros hemos diseñado en la metodología, todas las actividades y todas las tareas. Y a partir de ese momento, lo que nosotros hacemos es marcar, oye, esta actividad 1 la vamos a hacer desde esta semana hasta esta semana de la fase 1. Esta actividad 2, pues va a coger desde la fase 1 hasta ya iniciada la fase 2. Esta otra actividad se va a hacer durante toda la fase 3. La actividad 4, pues son evaluaciones, pequeñas evaluaciones, y yo las voy a hacer cada mes, a primeros de mes, durante todo el tiempo. Y al final vamos a aplicar una gran evaluación que va a coger en el último mes. Como veis, lo que yo estoy dibujando temporalmente es decir, en el tiempo, dibujar en el tiempo esa metodología que nosotros hemos explicado. Por tanto, el cronograma de Gantt o la gráfica de Gantt es un dibujo exacto, temporal de la metodología en fases que nosotros hemos explicado. Esto es muy importante, muy importante. Muchos planificadores, en mi caso, antes de hacer la metodología y empezar a explicar todas las actividades y tareas, aunque más o menos uno lo tenga en la cabeza, puede ser que te guste empezar por la gráfica o el cronograma de Gantt. Entonces, tú puedes poner un gran folio A3 con tus colores, tus rotuladores, y dibujarte tú previamente tu gran cronograma de Gantt con todas tus actividades y tareas. Y de ahí puedes empezar a escribir y a redactar toda la metodología. Como ves, son procesos que se pueden hacer perfectamente. Esta gráfica o este cronograma de Gantt, es muy importante que también lo tengáis en cuenta, nos está sirviendo aquí en el proyecto social para planificar. Pero imaginaros que nosotros diseñamos la planificación con el cronograma. Ya estamos ejecutando el proyecto. Pues cuando nosotros estamos dirigiendo la aplicación de un proyecto, o sea, estamos aplicándolo, normalmente el profesional se pone su cronograma de Gantt en su despacho, en un sitio visible, y va comprobando que cada semana, de cada mes, está haciendo las tareas que tiene que hacer. Por tanto, también te sirve de aplicación. Pero es que además, este gráfico, este cronograma de Gantt, también te sirve de evaluación. Es decir, cuando tú has finalizado el proyecto, tú puedes decir si cada mes se hizo lo que se tenía que haber hecho, cuándo se tenía que haber hecho, si has tardado más de lo normal o si lo has hecho más pronto de lo que tú planificaste. Es decir, una herramienta muy valiosa que en este caso lo estamos aplicando como complemento a un proyecto social, pero nos sirve a nivel de intervención en trabajo social para controlar el seguimiento y hacer seguimiento de nuestro proyecto, hacer una evaluación continua y evidentemente al final nos sirve como instrumento muy valioso también de complemento a la evaluación que nosotros hagamos al propio proyecto. Como veis, es fundamental. ¿Vale? La pregunta, ¿y con qué hacemos el proyecto? Bueno, pues estos son el apartado de recursos. Todo buen proyecto que se precie, lo normal va a ser que tenga 3 apartados de recursos, que son los recursos humanos, que es con quiénes, técnicos, profesionales, si va a utilizar voluntarios, vamos a trabajar. Esto es fundamental, ¿vale? Recursos materiales, que sería si necesito un local, un despacho, un aula, un ordenador, todos fungibles y no fungibles que nosotros podamos necesitar. Recursos financieros. Estos recursos financieros es con qué financio, pago todos los costes que tienen los recursos humanos, los recursos materiales. Son mis fuentes de financiación. Esto es muy importante. Por eso normalmente se suelen dibujar juntos. Es decir, cuando yo hago un listado de recursos humanos, digo cuánto me cuestan esos recursos humanos. Quiero un trabajador social contratado a tiempo completo durante X meses. A esto le voy a dar tal salario, con alta la seguridad social, tanto dinero. ¿De dónde lo financio? Y pongo al lado la fuente de financiación, porque puede ser que tengamos varias fuentes de financiación. Si es una fuente de financiación, pues será esa. O necesito un local de tantos metros cuadrados para utilizarlo como aula. Coste del local, 0. ¿Por qué? Porque viene en el apartado de financiación, que es una cesión del ayuntamiento, una cesión de una asociación que hay en la zona que nos deja el local. Bueno, pues todo eso lo tenemos que ir marcando. En cualquier caso, además de un buen apartado de recursos humanos, materiales y financieros que debe tener nuestro proyecto, todo proyecto que tiene evidentemente un coste, tiene que tener un presupuesto. Esto es muy fundamental. Ese presupuesto es cuánto me cuesta cada una de las cosas, recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera, que yo necesito. Muy importante. Porque además todo proyecto cuando se evalúa tendrá que hacer al final una justificación de costes, de gastos, de todo euro que se haya
utilizado. Esto es muy importante porque nosotros, la gente que hacemos intervención social, los profesionales y técnicos, trabajadores sociales, normalmente aplicamos intervención social, no con nuestro dinero de nuestro bolsillo, esto es muy importante, sino que nosotros estamos cogiendo dinero o público o privado, pero que no es nuestro y por tanto necesariamente lo tenemos que justificar. Por eso es tan importantísimo ese presupuesto, ¿vale? Con ello terminaríamos en el último apartado. El último apartado que todo buen proyecto debe de tener es un apartado de evaluación, donde contempla la evaluación del propio proyecto. Un proyecto social que no tiene un apartado de evaluación no es un proyecto, no es válido y nunca se va a financiar. Importante. ¿Por qué? Fijaros, si decíamos que al principio muchos descartes de peticiones de subvención a través de proyectos se hacen en los datos de identificación, porque allí viene la cuantía y si no cumplimos la cuantía, pues no, ni siquiera se lo leen el proyecto. Los evaluadores de proyectos, cuando empiezan a valorar un proyecto, empiezan a valorarlo por detrás. Es decir, lo primero que hacen es ir a la última parte y comprobar si ese proyecto tiene un buen sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque esa será la garantía que diga y demuestre y sea capaz de decir si se ha cumplido o no se han cumplido los objetivos del proyecto. Y esa es la evaluación. ¿Qué evaluación debe tener un proyecto? Nosotros debemos de explicar cómo vamos a evaluar el proyecto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Eso es fundamental. Oye, mira, yo quiero hacer encuestas de satisfacción y preguntarle a mis usuarios y a mis clientes, pero es que además tengo que demostrar mis gastos, mis costes, mis horas de trabajo, mis sesiones utilizadas, Creo un sistema de indicadores sociales. Esos indicadores sociales que son muy cuantificados, muy cualificables, tienen que ser independientes, tienen que ser capaces de verificarse, tienen que ser válidos y tienen que ser accesibles. Y cualquier evaluador con ese listado de indicadores tiene que ser capaz de evaluar nuestro proyecto. Por tanto, tiene que estar muy bien diseñado. Ese sería el apartado de evaluación y apartado de indicadores sociales, que ya digo es la garantía de calidad de que nosotros somos capaces de demostrarle al que nos haya dado el dinero para el proyecto si con su dinero hemos sido capaces de cumplir nuestro objetivo o no lo hemos cumplido. Bien, con todo esto tendríamos una imagen muy completa de cómo debe de ser un proyecto social.